La Biblia dice que mi pueblo perece por causa de conocimiento o sabiduría. Por razones mayores, queremos estudiar la Biblia correctamente. Hoy en día hay muchos que dicen que están enseñando la Biblia, pero los puntos que enseñan a veces contradicen otras partes de la Biblia. Y por eso queremos hacer un estudio y queremos enseñar a nuestros hermanos cristianos cómo estudiar la Biblia con sabiduría. Primer punto que quiero enseñar a mis hermanos cristianos es de que no importa la iglesia donde estemos o donde hemos comenzado, no importa lo que hemos aprendido acerca de Dios, no podemos asumir o creer que ya lo sabemos todo. Al contrario, un cristiano sabio va a comenzar a estudiar lo que ya ha aprendido y lo va a poner y lo va a comparar con la Biblia. Que si las enseñanzas que hemos recibido son bíblicas completamente, o si nos han dado algo que parece ser bíblico, pero sin embargo es otra cosa, como tradiciones de los hombres, como filosofía y otras enseñanzas, dogmas que hombres enseñan en vez de enseñar la palabra de Dios. Segundo punto, hay que entender que la Biblia es inspirada por Dios. Cuando entendemos esto, vamos a entender que otros libros, estudios, escritos por los hombres, quizás se quieran igualar a la Biblia, pero no hay nada que se compara a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es inspirada por Dios. Escrita por los hombres, sí, pero el Espíritu Santo los guió, el Espíritu Santo los ungió para enseñar las verdades del reino de Dios. El Evangelio de Jesucristo es eterno. La Biblia nos enseña que el Evangelio que fue dado en el primer siglo es el único Evangelio que fue dado. Y este Evangelio no cambia. Este Evangelio es eterno. Este Evangelio es la palabra de Dios. Y cualquiera que le quiere cambiar la palabra va a entrar en error. Porque la Biblia no puede ser cambiada, no puede ser alterada, porque Dios mismo nos dio este Evangelio. Y la Biblia nos enseña que fue una vez dada a los santos. La Biblia nos prohíbe agregarle o quitarle a las palabras mismas del Evangelio o de la Biblia entera. No debemos de jugar con la Biblia. No podemos agregarle lo que nosotros queramos ponerle y no podemos quitarle a la palabra lo que no nos gusta y decir que eso ya no aplica hoy en día. No, la Biblia nos amonesta que el Evangelio es eterno, como dije antes, pero que no se le puede quitar ni poner. Hay muchos pasajes en la Biblia para enseñar muchas cosas, pero uno de los más grandes errores que hacen mis hermanos cristianos y las diferentes denominaciones, y aún la religión católica, es de usar un solo versículo para enseñar doctrina. Un solo versículo de la Biblia no se puede enseñar y no se puede usar para enseñar toda una enseñanza bíblica. Cuando uno usa un solo versículo de la palabra de Dios, uno comete grandes errores doctrinales. Y es aquí donde muchos necesitamos tener cuidado, porque si enseñamos algo, no puede ser basado en un solo versículo. En el tiempo de la Reforma, los hombres y mujeres que se alejaron del catolicismo enfatizaban que la Biblia era la palabra de Dios y que la Biblia era la única autoridad por la cual los cristianos iban a caminar. Y en la Reforma se enseñó una gran verdad que está en la Biblia. Y esto es de que toda escritura que no entendemos, tenemos que interpretarla a base de otras escrituras bíblicas.
O decir, la palabra interpreta la misma palabra. La escritura interpreta la misma escritura. El versículo es interpretado por otros versículos. Esto es una enseñanza hermosa que nos ayuda y nos protege de hacer grandes errores en cuanto a la doctrina cristiana. Número 7 es ignorando el contexto del pasaje. Muchas veces cuando leemos la Biblia, nosotros nos emocionamos con un versículo que parece decir algo que nos conviene. Pero cuando estudiamos el contexto o todo lo que dice antes del versículo y lo que dice después del versículo, eso es lo que nos da el entendimiento verdadero de qué es lo que quiere decir ese versículo. A veces se puede aplicar a la vida cristiana y a veces no se puede aplicar a la vida cristiana. Entonces tenemos que tener cuidado con el contexto de la Biblia. Uno de los errores más grandes que cometen mis hermanos cristianos es de no estudiar la historia detrás de el pasaje o detrás de ese libro de la Biblia o del personaje que la Biblia enseña. Problema muy grande es que los cristianos no se ponen a estudiar la historia. Es no solamente leer la Biblia, pero hay que saber la historia detrás de esos pasajes. Esto es muy importante, especialmente cuando estamos enseñando una doctrina que decimos que es una doctrina cristiana. Hay que enseñar si esa doctrina verdaderamente comenzó en la iglesia, comenzó en la palabra de Dios, o si no fue introducida por algunos hombres que querían que se enseñase sus enseñanzas en vez de la palabra de Dios. Número 9. Hay que distinguir el orden de las cosas. Si la enseñanza está en el Antiguo Testamento, entonces hay que compararla con el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es más poderoso que el Antiguo, porque la Biblia dice que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Así es que tenemos que saber cómo poner las doctrinas, las enseñanzas en su orden cronológico. Un ejemplo de esto sería la salvación. Muchos enseñan acerca de la salvación y en vez de comenzar con los evangelios y con el libro de Hechos, brincan a las epístolas y por ahí quieren enseñar la salvación. Pero hay que comenzar donde la Biblia comienza, con la enseñanza de la salvación. Ese es un ejemplo de muchos. Hay que saber poner las cosas en su orden cronológico. Número 10 es sumamente importante. La Biblia nos amonesta acerca de las palabras de Cristo. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así es que Cristo enfatizó de oír sus palabras, oírlas, y también ponerlas en prácticas, obedecerlas. Por ejemplo, Mateo 7:24 nos dice Cristo, y Él compara a un hombre sabio al que oye las palabras de Cristo y las pone por práctica. Y Cristo dijo que hay un hombre insensato, el que oye las palabras de Cristo, pero no las pone en práctica, no las obedece. Es así como debemos de tratar las palabras de Dios, especialmente las palabras de Cristo Jesús. Tenemos que practicar su palabra, obedecerla y no quitarle ni agregarle a su palabra y enseñarla tal como Cristo la enseñó. Esto es importantísimo porque la palabra de Cristo es la que nos va a juzgar en el día del juicio.